Buenas noches, hermanos. Como cada viernes, en esta noche estamos para leer la palabra de Dios y orar por aquellas necesidades que pueden estar en nuestro corazón. Y quería que podamos compartir juntos un pasaje de la palabra de Dios. Creo que es conocido, que ustedes se van a acordar, pero también pueden buscarlos en su Biblia. Y está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Dice los primeros versículos: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta aquí la porción de esta palabra de Dios. Y haciendo un poco de historia, Juan el Bautista estaba en la cárcel, preso, porque le decía a Herodes que se había quedado con la mujer de su hermano, y por esa razón estaba en pecado. Juan era un profeta que comenzó a predicar el reino de Dios. Juan era quien iba a preparar el camino para la obra del Mesías. Los judíos apreciaban a Juan porque entendían que era un profeta de Dios. Además de los judíos, había personas que no lo eran y también se sentían atraídos por el mensaje de Juan, muy distinto a lo que pregonaban los sacerdotes de aquel tiempo. Estos sacerdotes no lo querían a Juan porque les acusaba abiertamente como hipócritas, porque no cumplían con los mandatos de Dios. Y por supuesto que ellos se sentían amenazados, pero no se atrevían a tocarlo por miedo al pueblo. Y en este pasaje que hemos leído, me gustaría que podamos meditar sobre algunas de las palabras que encontramos en ella. Lo primero que uno puede aquí llamarnos la atención, creo por lo menos, es la pregunta de Juan: ¿eres tú que había de venir o esperaremos a otro? Parecería algo contradictorio la pregunta del profeta. Juan era quien lo bautizó, fue quien dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue quien dijo que no era digno de atarle los cordones de las sandalias. Quien le dijo a sus discípulos que convendría que Jesús creciera mientras él, de alguna manera, se iba apagando. Podría ser que un hombre como Juan, criado en el desierto donde el sol y las estrellas eran sus compañeros, al estar encerrado, estaría afectando sus pensamientos o su fe. Leía algo que dice Matthew Henry sobre este pasaje, donde dice: donde quiera que hay fe verdadera, puede darse una mezcla de dudas o al menos de perplejidad. Fe es la capacidad de soportar dudas, y no siempre los más fuertes son los mejores. Muchas veces los creyentes sufren situaciones por largos tiempos, difíciles de soportar, y que despiertan interrogantes en la mente sobre la fe. Por eso es importante cuando el apóstol Pablo dice allí, cuando escribe la carta a los Efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Necesitamos de esa fuerza de Dios, necesitamos que el poder de Dios esté en nuestras vidas, para que toda tentación o todas aquellas cosas que quieran hacer que nuestra fe dude, podamos tomarnos con fuerza de Él y sentirnos y estar firmes, como dice acá su palabra. Después de todo, Juan era un ser humano, un hombre como cualquiera, y que tal vez necesitaba fortalecer su fe. Y cuando hablo de
Un hombre como cualquiera me refiero a sus limitaciones y a aquellas cosas que cualquier ser humano y cualquier hombre puede tener. No debemos pasar por alto que los judíos esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano. Y en esa liberación seguramente habría luchas, violencias para conseguir ese fin anhelado. Sin embargo, se encontraban con un Mesías que predicaba del amor de Dios, que llegaba al corazón de las personas con la sensibilidad de Dios, de un Dios que conoce al ser humano y que su voluntad es que le conozcan y que encuentren en Él, por medio de Jesús, la paz, el consuelo y tantas otras cosas que afectan a las personas. Pero también debemos reconocer que el hombre siempre y en todos los tiempos buscó en lugares equivocados. Confían en personas que dicen ser enviados por Dios para satisfacer su sed espiritual. Uno puede leer la historia y la misma Biblia que nos cuentan de tribus y países que se fijaban en las estrellas, que hacían sacrificios humanos para agradecer y para estar bien con sus dioses. Hay un abanico de afectos, de ofertas que quieren influir en las vidas de las personas, prometiéndoles que lo que buscan para sus vidas, si creen en ellos, si creen en sus caminos, las encontrarán. Pero al final, sus vidas se darán cuenta que se quedan con las manos vacías, peor aún, con el alma y el corazón sin esperanza. Pero uno se da cuenta también hablando con personas que a veces no encuentran un fin o una esperanza o algo que realmente pueda servir a sus vidas. Sin embargo, siguen a estas personas, siguen a estos pensamientos, pero que al final, como decía yo antes, no encontrarán nada para sus vidas. Personas que antes las necesidades de otros se aprovechan de ellos. Y tal vez, como Juan, muchas personas al llegar al final del camino pueden preguntarse, ¿será Jesús? ¿O tendré que seguir esperando? ¿O tendré que seguir buscando? La segunda cosa que me gustaría también aquí en esta tarde-noche pensar en la respuesta de Jesús. Es una respuesta que nos hace esperar. Es práctica y directa. Jesús le dice, id y haced saber a Juan las cosas que os veis y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero además de mostrarles prácticamente o en la práctica que Dios estaba obrando por medio de su persona, en sus palabras le recuerda a Juan las palabras de Isaías, otro profeta del Antiguo Testamento y que hablaba sobre el Mesías. Dice allí Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No son pocos los que creen y lo expresan que el mensaje de Iglesia debería adaptarse o ser más moderno. Y en verdad están en contra del mensaje de Dios y desean que Dios piensen como ellos, que van detrás de pensamientos ocultos, que no les importa la vida de las personas, que profesan ser libres, pero están encerrados en sus egoísmos y falsos ideales. Dios no cambia, su mensaje tampoco, porque conoce el corazón del hombre y sabe de sus necesidades, que tampoco cambian. Hoy tal vez ocultas por nuevos ideales o nuevas formas de pensar que le exigen en una sociedad en desmedro de sus propias vidas.
Busca metas que una vez logradas no las alcanza y siguen insatisfechos, porque el bienestar no depende de cosas materiales, sino de una vida espiritual, de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, dice su palabra. Y luego dice que sopló aliento de vida. Y creo que tenemos en nuestro ADN esa herencia que nos hace imposible vivir sin Dios en nuestras vidas, que todo lo que logremos no alcanza. Dios quiere, por medio de Jesús, seguir haciendo milagros en la vida del hombre. La tercera cosa que me gustaría también resaltar es que Jesús nos dejó otras respuestas a las posibles dudas que pueda tener nuestro corazón. En Juan el capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también dice en Juan: el que cree en mí tiene vida eterna. Y esto de la vida eterna hoy tiene mucha actualidad. Muchos creen en otras cosas, creen por allí en que sus vidas pueden reencarnarse en otra cosa, que son reencarnados, que vienen de otras vidas distintas y que cuando se mueran podrán ser un animal, una planta, algo mejor de lo que fueron. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que Jesús es el dador de la vida. Y como dice aquí él: el que cree en mí tiene vida eterna. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Pero me gustaría recordar a un hombre que encontró la respuesta para su vida. Ese hombre es Pedro, alguien que muchas veces he criticado por su temperamento. Estaba viendo en estos días la serie esta de Jesús, supongo que muchos la estarán viendo, y la persona que de alguna manera hace de la vida de Pedro es un hombre que por momentos realmente pone de mal humor a los que están con él, pero también uno que lo está viendo piensa que así puede haber sido la vida de Pedro. Alguien que muchas veces, decía yo, es criticado por su temperamento. Pero en Juan el capítulo 6, cuando Jesús estaba con sus discípulos y les hablaba de algunos temas que eran importantes para la vida de ellos, dice el Evangelio que muchos, al escuchar estas palabras, volvieron atrás, no siguieron el camino que Jesús les marcaba. Y dice que el Señor miró a los 12 y les preguntó si también querían irse, si querían abandonarlo. Y Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el prometido por Dios, aquel que traería la verdad de Dios para nuestras vidas. No hay que esperar a otro. El único es Jesús, quien volverá en gloria para buscar a los que creen en Él como Salvador de sus vidas. Y hay un pasaje en Hebreos que me gustaría recordar en esta noche, pensando en este Jesús que vino para dar su vida en la cruz del Calvario y que su sangre derramada allí fue para perdón de nuestros pecados, pero que tenemos la promesa que Él volverá. Volverá ya no como un mártir o como alguien que da su vida, sino que para venir a buscar a aquellos que creen en Él como Señor y Salvador de Él. Y dice allí en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 35, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Estoy seguro que Juan, ese profeta de Dios, no claudicó en su forma de pensar ni en su fe. Que si preguntó si era que era venir, pues tal vez necesitaba algo que
pudiese llenar su vida en ese momento de tristeza de estar encerrado y de pasar tanto tiempo en cautiverio. Y Dios tiene para nosotros esta promesa como la tuvo por Juan. Y así como Juan no claudicó en su fe, seguramente quien escribió esta carta también nos pide lo mismo. No perdamos, pues, dice, nuestra confianza, que tiene un gran premio. Porque es necesario que la paciencia, porque haciendo la voluntad de Dios, podamos llegar a la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que nuestra confianza en el Señor, sepamos que Él es el quien vino, quien dio su vida por nuestros pecados, para librarnos con su sangre, y que vendrá un día a buscarnos para llevarnos con Él al cielo. Y como es una noche de oración, me gustaría orar por algunas personas que siempre me han pedido y me piden que ore por ellos. Por supuesto que hay muchos, pero creo que es bueno que lo podamos hacer como iglesia. Los que están trabajando en la adoración, que realmente lo hacen con muchas ganas, con mucha idoneidad, que también el Señor los bendiga en sus vidas. Los que están trabajando en la iglesia en diversas cosas, que también el Señor los ayude. También por Pedro, por la doctora Morales, por Arturo, por los hermanos que están trabajando en el exterior como Claudio Alvarado, Betty Leiva, la familia Gunis, Didiex, nuestra hermana Karina y su esposo, personas que están lejos nuestro físicamente, pero que están en nuestro corazón y que siempre oramos por ellos y estamos pidiendo al Señor que los cuide y los bendiga. Así que les animo a que juntos podamos hacerlo en este momento. Padre Celestial, te damos gracias, nuestro Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Señor. Tú eres aquel que iba a venir, Señor, y que iba a traer tu palabra, una palabra fiel y verdadera para nuestras vidas. Y, Señor, te agradecemos porque tú nos permitiste creer en Él. Y en Él esperamos, Señor, para que nuestras vidas sigan, Señor, haciendo tu voluntad, pero además sabiendo que tú nos miras, que tú, Señor, nos bendices y nos da lo mejor que necesitamos para vivir y estar en paz. Por eso, Señor, queremos en esta noche pedirte por cada uno de los que hemos nombrado y por otros que tal vez, Señor, te están necesitando y que por motivos de enfermedad, Señor, o de económicos, necesitan de tu mano, Señor, en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en la vida de cada hermano, en cada cosa que estemos, Señor, trabajando y haciendo para ti. Y, Señor, no queremos olvidarnos de nuestro país, para que tú también lo estés bendiciendo, que bendigas a las autoridades, para que, Señor, te busquen y puedan, Señor, encontrar una salida en la salud, en lo económico, para este país, Señor. Te damos gracias por escucharnos, porque, Señor, todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana.